este vídeo vamos a ver la colocación de losas alveolares prefabricadas y escaleras prefabricadas. Son dos viviendas pareadas, Oasis Arquitectura, a los cuales les quiero dar las gracias a Adrián, a Nacho, por facilitarme y permitirme que podamos grabar, y a Virosque, que es la empresa constructora. Ya no tenéis que bajar haciendo rafting por el muro. Vale, aquí vemos cómo han colocado una percha que se apoya, una especie de viga metálica que se apoya en las dos losas alveolares contiguas y que permite soportar y abrir, soportar una o varias losas alveolares y crear o generar el hueco para la escalera. Aquí están pues midiendo, tomando medidas a ver si la siguiente placa les cabe en el hueco que se han dejado o tienen que empezar a desplazar las losas. Fijaros cómo las losas se apoyan en un pequeño tacón que ya viene en los muros de fachada. Los muros de hormigón, que son prefabricados, llevan ese pequeño saliente. Aquí tampoco igual lo ves, es un rollo que tú lo pegas en el panel, sí, de ponerlo, y es una cinta que luego expande. Ajá. Entonces tiene 2 centímetros, tiene igual pues, un centímetro o un poquito menos cuando está sin extender, y luego extendido igual llega hasta 3. A 2 pero como ya, claro, pero con la temperatura ambiente expande. Entonces cuando tú pegas ya esto, ya te hace ya de sellado. Tú ya puedes echar hormigón y ya no te sale. Que ahí lo teníamos y bueno, estamos poniéndole el macarrones, pero normalmente le ponemos el comprivan, y entonces esas juntas largas, tú le pones eso y ya está. Claro. Te pones eso pegado uno contra el otro y con la temperatura ambiente expande, se queda totalmente. Tú hormigonas y ya eso ya no sale. Mejor. Y ya no tienes. Luego ya, pues cuando acabas las casas, ya te vas a sellar. Por fuera, bueno, claro, la silicona para que no filtre agua. Antiguamente poníamos los macarrones y sellábamos. Claro, ¿qué pasaba? Eso era el fondo de junta. Claro, pero el fondo de junta con la silicona. ¿Qué pasaba? Que tú echabas, claro, para poder cargar. Pero como aquello igual se movía, lo que sea. Tú echabas y se reventaban las juntas y entonces quedaban muy mal. Entonces con esto tú te olvidas y cuando acabas la casa, sellas una vez. Y las tienes que meter un poquito inclinadas porque si te das cuenta, el forjado abajo está con el forjado de arriba. Entonces, sí, como tienes el taconcito de arriba, no baja tanto. No bajaría. Bueno, pero así girado. Tampoco te va. A no ser que lo pilles en la puerta grande. Si está, aquí no te gira. Está justito. Claro, por eso tienen que meterla inclinada. Aquí efectivamente vemos como la losa alveolar, claro, para que se apoye correctamente en los dos salientes, pues no baja perfectamente vertical, entonces hay que meterla un poquillo de lado para pasar todo el tacón del forjado de cubierta. Más que nada porque luego cuando montamos y todo, si no aseamos un poco la obra, queda hecho una mierda. Y si no vas aseando poquito a poco, pues luego se junta mucho. A veces si hay huecos de ventanas, etcétera, pues es más fácil introducirlo y tal, y cuando no hay, pues bueno, poquito a poco la van bajando. Subo 3 escalones, a ver cómo. Sí. No voy a subir arriba, pero no. Pero súbete si quieres. ¿Esta está regulera? No quería subir, no. Aquí se ve mejor la pinza, esta pinza azul de grandes dimensiones que permite coger cada una de las losas alveolares con ayuda de la grúa de gran tonelaje, como hemos visto, y pues se va desplazando. Observamos también las armaduras que están dobladas en el encuentro. Luego eso se grifarán, se volverán a doblar para que se solapen con el mallazo y los 5 centímetros de la capa de compresión que llevan las losas por encima. Bueno, en un momento estamos viendo que ya han colocado muchas placas, ya queda prácticamente forjado. Aquí tenemos el hueco de la escalera,
Se ven bien los apoyos, también con una serie de salientes, se ven esta pequeña ménsula o tacón. Ahora nos metemos en la otra vivienda, que la tienen apuntalada, los paneles, tanto el panel de planta baja como el panel superior están apuntalados para que no se desplacen, para que no se caigan. Y bueno, pues después de la otra vivienda pues vendrán a esta y empezarán a colocar las losas alveolares. Lo mismo, todas las armaduras están grifadas, están dobladas para permitir el apoyo de las losas. Van a empujar un poquillo para allá. Aquí les falta el último trocito, que ya es un trozo de losa, ya viene previamente cortado, y están midiendo porque les viene muy justa el espacio que les ha quedado. Igual les toca mover alguna placa, desplazar alguna placa para que termine de encajar esta última. Ahora la puedo cerrar yo con la pata esta, ahora sí que aquí abajo. Sí, prueba a ver. Déjala en la cerradura, Sí. en las que ha caído ahora y enganchamos un poquillo. Y ahora cuando eso, no, yo desde abajo, la Bueno, ahora me subo a la planta superior. ¿Se puede? Permiso concedido para subir a bordo. Vale. Vemos las losas alveolares ya colocadas, vemos la percha, cómo se apoyan las adyacentes, el hueco de la escalera, el tacón para el apoyo de las losas del forjado de cubierta, todas las armaduras grifadas, dobladas. Ya está. Sí. Bien, y por ahí llega este último trozo de placa alveolar que tiene que cerrar el forjado en el extremo. Esta última placa. Vemos cómo la han bajado con facilidad y ahora pues aprovechando el hueco de la ventana la van a desplazar hacia allí para girarla y colocarla en su posición.
Bueno, la van bajando, pero no les termina de encajar. No les cabe bien. Entonces, bueno, pues van a picar un poquito ese último alveolo que está cortado, pues van a retirar un poquito de hormigón con la maceta, a martillazos, para dejarle, pues eso, más, para reducirle la dimensión y que encaje y que quepa mejor en el hueco que tiene. Aquí delante de nosotros, fijaros cómo hay una banda negra. Esa banda es de neopreno. Esta en concreto pues no tiene mucho espesor, no sé, como 5 milímetros o algo así, y permite apoyar el tacón de las losas alveolares en el tacón de hormigón, y que no sea un apoyo directo hormigón contra hormigón. En caso pues eso, de flectar, de vibrar, etcétera, al final el hormigón se podría deteriorar. Entonces se dispone esta bandita de neopreno para que sea, pues bueno, un apoyo un poquito más flexible o elástico. Bueno, ya más o menos lo han picado, pero bueno, han decidido que toda esta parte más irregular conviene colocarla junto a la pared para que cuando se hormigone, que sea más fácil, ¿no?, el encaje entre las losas alveolares, pues en la otra posición. Entonces lo van a girar 180 grados, pues hay que volverlo a meter en el hueco de la ventana para girarla. ¿Me das esas otras? Arriba, arriba. Arriba. Ahí. Vale, ahora el perfil de la placa, de las dos placas alveolares, la que está colocada y la que están intentando colocar, pues va a ser, digamos, mucho más sencillo, y toda esa parte irregular que han picado, pues quedará, bueno, en el espacio que queda donde están las barras grifadas, y así será mucho más sencillo. Mientras tanto, el jefe de obra pues está colocando ahí las medidas de protección, una valla de obra para que la gente no se caiga por el hueco. De todas formas, la escalera la colocarán en breve. Bueno, una vez colocada, desenganchan de la grúa y ahora las cinchas pues las tienen que retirar.
con ayuda de estas barras metálicas, pues bueno, giran, mueven, hacen palanca para desplazar o mover las placas. Bueno, yo creo que ya conseguirán sacar las cinchas. Cuesta, porque el espacio era mínimo. Hay que buscar el hueco por el que puede salir. Vale, ahora han cargado una de las escaleras, que también es prefabricada, como vemos, con escalonado por la cara superior y por la cara inferior, y lo mismo, con ayuda de la grúa la van a apoyar en una de esas ménsulas que veíamos en los muros y en la percha. Este es el primer tramo desde la planta inferior hasta la meseta intermedia. Al ser prefabricada, pues con dos piezas resuelves la escalera, un tramo y el otro tramo. Ya consiguen bajar la escalera justo por el hueco. Hay que irla acompañando, porque si no empiezan a girar, empiezan a desplazarse, a mover. Pues el operario tiene que ir, y bajo hay otros operarios y la van dirigiendo. Venga, buena chica, baja, baja. Vemos la meseta intermedia, que está partida a 45 grados. Ahora en la parte inferior estamos viendo cómo ese último tramo, el segundo tramo de la escalera, lo están fijando, anclando en la grúa. Bueno, comprueban que esté todo bien sujeto para que después no se desplace. Ya lo tienen, y ahora el gruista pues nada, eleva la escalera. Aquí tenemos la escalera prefabricada. Como viene hacia mí, pues bueno, me separo para dejarles trabajar.
para que no me caiga encima. Este, como es el segundo tramo, irá pues desde la meseta intermedia, que es donde se están viendo los operarios, hasta la percha de este forjado. Por la izquierda acaba de subir el operario. Le va hablando por el walkie-talkie al gruista. Le va diciendo: sube, baja, derecha, izquierda, adelante, atrás. El operario que tengo a mi espalda, detrás, lo que está haciendo es rellenando con grout, con un mortero fluido, las juntas, los espacios entre los paneles, y está, bueno, vibrando, picando un poco el hormigón para que termine de bajar y rellenar toda la cavidad. Ahora, volviendo a la escalera, veis como sobre la percha va a colocar el operario una serie de tacos, para que la escalera apoye en esos tacos, y con esos tacos que hay de, no sé, de medio centímetro, de 1 centímetro, de 2 centímetros, colocando pues eso, 1 o 2 tacos, al final se consigue que la escalera apoye correctamente, que no cojee, que, en fin, que esté correctamente apoyada, tanto en la ménsula inferior como en la percha. Luego comprobarán el nivel, comprobarán la cota, etc. Bueno, les molesta la valla de obra, pues nada, la retiran un momento. Agachame si puedes con la pata contra la otra. ¿Vale? ¿Ready? Espera. Vale, los cables. Espera. Ya vemos un poco cómo encajan estos 2 tramos. Vemos ahí la meseta intermedia, las 2 mesetas partidas a 45 grados. Comprobando la posición, la altura de luego que les quede una vez hormigonada la capa de compresión. Va a coger ahora un nivel láser horizontal, y con ello pues mide a ver
Si ya tienen que subir más la escalera, la bajan. Aquella escalera aún nos pedía bajar, la bajamos y nos desfavorece. Huella entre meseta y meseta y lo de una tablica. 18,2.